Ahí está. Ya quedó. Muy bien. A ver. Inmersiva. A ver, creo que ya está todo perfecto. A ver, Eduardo. Pues, bueno, primero que nada, un gusto platicar contigo. Me gustó muchísimo el desconocido del Mero, antes tenía muchísimas ganas de platicar contigo sobre esta nueva novela, bueno, tu primera novela. Y primero que nada, me gustaría hablar sobre algo que dijo Julián, ¿no? ¿Cómo se llama? En el acta del jurado cuando ganaron la Char, cuando ganaste la Char, que tiene que ver precisamente con el punto de vista, ¿no? Y creo que esta novela, si tiene algo, es como un aspecto comunitario y un tanto social en cómo se está manejando todo lo que le sucede a Ana, ¿no? En ese sentido me recuerda, por ejemplo, un poco al primer capítulo de Temporada de Huracanes, en el que el punto de vista logra conjugar el aspecto de una sociedad, pero que está centrada con un personaje, una especie de close-up, ¿no? A mí me gustaría preguntar primero que nada, ¿cómo surge la idea de este recurso estilístico, ¿no? Y también cómo el punto de vista te funciona precisamente para comenzar a retratar la historia de Ana, de Klaus y de todo lo que sucede alrededor de ellos. Sí, pues la verdad es que fue un rapto, digamos, de inspiración al momento de sentarme a escribir lo que ahora es el primer capítulo, pues realmente fluyó de manera natural, digamos, ¿no? Con los distintos puntos de vista que se van sucediendo ahí. Por una parte, pues la propia Ana, en este trance de ser sacada de su casa y llevada a la fuerza a la ciudad, el marido que pues ve pasar la carroza sin saber que ahí va su mujer, luego llega al pueblo y pues se entera de todo, los propios vecinos que salen a mirar y pues luego a llevarse lo que pueden de la casa. Así que digamos que en un primer momento pues no fue algo planeado, ¿no? Sino que digamos que salió de manera muy natural y pues ya luego la dificultad fue justamente continuar con este tono a lo largo de la obra, ¿no? Porque quizás en esta primera escena pues era muy sencillo dar esta plétora de puntos de vista, porque al final de cuentas era un suceso que estaba ocurriendo y afectando a toda esta gente, ¿no? Ya una vez que estamos dentro de la torre solamente, ya una vez que estamos pues presenciando el juicio, pues era ya ahí un poco más difícil y hubo que buscar la manera de continuar con esta voz plural, ¿no? Con esta pluralidad de voces a lo largo del resto del libro. Así que digamos que lo que en un primer momento fue un hallazgo fortuito, luego se volvió pues un trabajo arduo, ¿no? Completar el libro respetando esta manera de contar. Algo que también me resulta interesante es uno de los temas que se maneja en el libro que tiene que ver con el proceso de la superstición, ¿no? Digamos, ahora sí, como que en siglos pasados y como esto llevó a la cacería de brujas, pero en el sentido de que una superstición también tiende a ser un fenómeno social en el que las mismas creencias son las que van como entretejiendo las ideas y la cultura que va permeándose en una sociedad, ¿no? En este sentido, la cacería de brujas tenía que ver mucho con el aspecto religioso que está viviendo, también con las envidias, obviamente las cosas personales que uno a otro le suceden. Aquí está Grenda cuando envidia a Ana, que la están viendo, que es guapa, todo esto. Entonces me gustaría saber para ti también cómo se ve ahorita mismo el aspecto de la superstición en el sentido de cómo esto nos lleva como una sociedad a seguir creyendo cosas que quizá no son reales, pero como que siguen permeando en nosotros, ¿no? Y que a la vez tienen un impacto, pues, psicosocial, ahora así decirlo, que nos permite creer lo que sucede en muchos aspectos, y ya no solo digamos como que en lo sobrenatural, ¿no? Sino que también estos permean en aspectos políticos y de otras maneras. Sí, sí, pues es un componente básico, ¿no? de la psicología humana, esta búsqueda de chivos expiatorios, ¿no? Los cuales pues poder achacarles la culpa de los problemas que suceden pues a nivel personal y a nivel social, ¿no? Y la cacería de brujas pues sí es el resultado de una concatenación de eventos que muchas veces poco tenían que ver con realmente esta cuestión de si había o no personas que eran aliadas del demonio, ¿no?
sino como tú ya lo comentas, pues tiene que ver la cuestión religiosa, la lucha que había entre la Iglesia Católica y las iglesias protestantes que en ese momento empezaban a florecer, el malestar social entre los campesinos alemanes que los llevó muchas veces a levantarse en contra de sus señores, y pues hubo ahí varias guerras campesinas. Y pues entonces las personas buscan siempre explicaciones fáciles, ¿no?, a todos estos eventos. Hay tanta efervescencia social, hay tantos problemas que se acumulan, que entonces la respuesta fácil es achacarle la culpa a un ente que se está encargando de producir toda esta discordia, ¿no? Entonces la respuesta es: existe la influencia del demonio que está tomando a unas cuantas personas y convenciéndolas de actuar, pues, siguiendo sus ideas, ¿no? Siguiendo sus, eh, pues sus deseos de dañar a la humanidad. Y pues de ese modo hay cierta calma, ¿no?, en las personas. Es decir, encontramos el culpable, vamos a extirparlo, y entonces quizás vuelva a reinar la armonía, ¿no? Ujú. Pues son cosas que al día de hoy siguen sucediendo. En estos mismos momentos, pues estamos viviendo bajo esta situación de pandemia, y hay muchísimas personas convencidas de que hay una conspiración en marcha, ¿no? Que toda esta cuestión de la enfermedad es un engaño, que están tratando de obligarnos a ponernos esta vacuna buscando otros fines, muchas veces también malignos o diabólicos. Y pues es lo mismo, ¿no? Hay una situación que se escapa de nuestro control, que nos pone en riesgo a todos, que pues pone nuestro mundo de cabeza, y entonces buscamos a quién culpar, ¿no? Ujú. En este caso, estas personas pues culpan, qué sé yo, a Bill Gates, a George Soros, ¿no? Están detrás de toda esta cuestión para de ese modo pues tratar de explicar por qué las cosas van tan mal, ¿no? Ujú. Hay una frase que me gusta mucho de Alan Moore que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Que dice que las supersticiones, ya sean reptilianos, ya sean Illuminatis, entonces, tienden a que el miedo de la humanidad tiene que ver con un aspecto de que el universo como que no tiene una estructura, un control por sí mismo, ¿no? Entonces, el ser humano intenta buscar, digamos, estos chivos expiatorios como para creer que las cosas que están pasando mal son, ¿cómo decirlo? Consecuencia de actos de otras personas, pero no siempre de las nuestras, ¿no? Creo que es uno de los temas también que se trata en la novela, que tiene que ver precisamente sobre cómo las personas buscamos, a final de cuentas, nuestro propio beneficio sin ver el daño que le estamos causando a otros, ¿no? Y eso se ve precisamente en el personaje de Grenda. Entonces, para ti también, ¿cómo se ve, digamos, como que esta búsqueda de la maldad, por decirlo de alguna forma? Porque Robert Munchwell dice en su libro de Historia del Diablo, precisamente, que como que esta búsqueda de lo que es el mal, de la figura del mal, pues asume diversas formas a lo largo de la historia, ¿no? En el sentido del siglo en el que sucede la novela, siglo XVI, tiene que ver precisamente con un demonio, pero constantemente va evolucionando, ¿no? Para ti también, ¿cómo se ve actualmente esa figura del mal ahora? Sí, pues es un problema que todavía, con el cual todavía estamos, pues aún somos incapaces, ¿no?, de dar respuesta a esta cuestión del problema del mal. Y pues es una de las cosas más interesantes, ¿no?, que tiene, por ejemplo, la filosofía, que ha estado pensando respecto de todo esto, sobre todo a partir del Holocausto, ¿no? En nuestra época, este ha sido como el momento en el cual nos encontramos con esta cuestión del mal radical, que pues no tiene explicación, y que pues se busca, ¿no?, la manera de congeniar este suceso terrible, atroz que sucedió, y pues el hecho de que podamos seguir, por ejemplo, creyendo en que existe Dios, ¿no?, a pesar de que no hubo una intervención de su parte en todo este sufrimiento. Así que sin duda sí, la cuestión del mal sigue estando bastante presente. Obviamente el mal continúa siempre, es una fuerza que actúa, ¿no?, en la historia, pero siempre pues a partir del propio ser humano, ¿no? Porque esa frase que mencionas sí es muy interesante y viene a juego con todo esto, ¿no?, de que el hombre prefiere pensar que hay un ente maligno detrás de todas las cosas malas que le suceden, y le parece más aceptable que el hecho de que todo sea por mero azar, ¿no? Uh-huh. Prefieren pensar que hay alguien actuando en su contra que pensar que todo es resultado pues
de fuerzas ciegas, ¿no? Uh-huh. Por ahí también la literatura, en este caso, ¿no? También cómo te ha ayudado, digamos, a explorar esa idea del mal, ¿no? Y también para ti personalmente, ¿cuáles son las posibilidades que te da la literatura para tratar estos temas que muchas veces son como bastante fuertes, ¿no? Digámoslo, para tratarlo así como quizá en una plática, pero a través, por ejemplo, de la creación de personajes, a través de poder ponerte en los pies de alguien más, de alguien que está sufriendo, en el caso de Anna Talbert, en el caso de alguien que siente una incertidumbre, saber qué es lo que va a pasar como Klaus, y también en el caso de alguien que está como que actuando para sí misma. Para ti, ¿cómo es también encontrar esos trazos de otras personas dentro de la literatura? Pues indudablemente la literatura es un medio que nos permite justamente tratar de experimentar la vida desde otros puntos de vista, ¿no? Así que considero que es una herramienta muy útil para tratar este tipo de cuestiones, justamente porque nos permite ser más empáticos, ¿no? Tratar de entender a los otros, poniéndonos, como comentas, en sus zapatos, y de ese modo, pues, llegar, si no a estar de acuerdo con sus ideas, al menos entender por qué las tienen, ¿no? Uh-huh. Así que considero que sí, la literatura es muy útil para esto, y pues permiten justamente experimentar desde los distintos puntos de vista esto que está sucediendo. Así en esta novela, pues sí, podemos acompañar a Ana en su sufrimiento, a Klaus en su zozobra, al sacerdote Friedrich, pues en esta búsqueda de cómo mantener su fe luego de la pérdida de su hermano, pero también podemos ver el punto de vista de aquellos que podemos considerar los antagonistas, ¿no? Podemos escuchar al inquisidor, al examinador Vogel, pues decir las razones que tiene para perseguir a las personas a pesar de que él está convencido de que la brujería no existe, ¿no? Uh-huh. Pero él considera que puede ser una herramienta útil para, pues, lograr otros fines, y de ese modo, pues, llegar a quizás esta idea, ¿no? Que viene desde los tiempos del mismo Platón, ¿no? La idea de que las personas realmente nunca consideran que están haciendo el mal, sino que desde su perspectiva ellos siempre están actuando de manera correcta para conseguir aquellos fines que consideran justos, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, en ese sentido, tratas el tema de la cacería y la quema de brujas. Es un tema que me interesa particularmente porque aquí en Coahuila, en el 1700, si no me equivoco, hubo la última quema de brujas de México, creo, que fue en Monclova. Entonces, es un tema bastante interesante porque además creo que tiene que ver un poco también con esta idea eh, digamos, como del feminismo, de retratar el sufrimiento también hacia las mujeres y cómo las mujeres poco a poco también se han reapropiado, por ejemplo, de la figura de la bruja, ¿no? O sea, en esa idea me resulta interesante también sobre cómo se pueden conectar cosas que sucedieron hace, no sé, 300, 400 años con el ahora, ¿no? Que estamos viendo esa misma Inquisición, quizá por una parte, pero también en cómo estas mujeres están luchando por sí mismas y están apropiando de una figura que se ha convertido poco a poco en un símbolo de liberación y de poder para ellas, ¿no? Pero ahí también cómo ha sido tratar, digamos, este tema desde este punto de vista, como es la literatura y cómo es tratar un hecho histórico además. Sí, la verdad es que es un proceso muy interesante justamente porque la etiqueta de bruja fue creada, pues sí, desde esta sociedad patriarcal y misógina para pues acusar a estas mujeres muchas veces de cosas que no tenían nada que ver con el mal, con la brujería y demás, sino que muchas veces pues era solamente por la búsqueda de conocimiento, por ejemplo, ¿no? Hay muchos casos en los que se mencionan que si una mujer pues aprendía a manejar las hierbas, a saber cuáles ayudaban al organismo a sentirse mejor, eso podía bastar para ser acusada de bruja, ¿no? O pues mucho peor, como en el caso de lo que sucede en la novela, hay por ahí una acusación falsa, motivada por otro tipo de cuestiones, la codicia, la envidia, el deseo de venganza y demás, y pues la gente muchas veces era acusada de esta manera sin saber quién era su acusador y sin tener medios de demostrar que, que era inocente, ¿no? Uh-huh. Así que pues
es realmente una etiqueta que en su momento no considero que nadie quisiera tenerla, ¿no? Que se dijera que era una bruja. Pero sí, en estos últimos años pues ha habido un movimiento que ha buscado justamente reapropiarse de lo que la bruja puede significar, ¿no? Justamente esta mujer libre, esta mujer que desafía a la autoridad, esta mujer que pues quiere sentirse más cercana a la tierra, por ejemplo, y dejar pues, al dios patriarcal de lado. Y pues sí, es una parte importante de esta reapropiación feminista, ¿no? De elementos que en su momento pues sí fueron negativos para las mujeres. Y pues innegablemente la cacería de brujas es un momento en el cual esta situación de la misoginia pues salta mucho a la vista, pero pues no es el único fenómeno de discriminación que aparece entonces y continúa hasta el día de hoy, ¿no? Sino que unida a la misoginia, que era parte de lo que motivaba esta cacería, pues está también el desprecio al extranjero, ¿no? Por ejemplo, la idea de que Ana pues viene de otra aldea y por ello no puede integrarse al cuerpo social y sigue siendo vista con recelo, ¿no? El hecho de que gran parte de los perseguidos pues eran del estrato social más pobre y eso también influía mucho, ¿no? No digo que fuera algo general, porque también se sabe de gente que estaba pues en las clases altas que acabó siendo víctima de esta cacería, pero el grueso de las víctimas sí son gente de clase baja, ¿no? Así que también aparece la aporofobia y el hecho también de que la mayoría una gran parte de las perseguidas no solamente eran mujeres pobres, sino que también eran ancianas, ¿no? Así que también hay una discriminación por edad, ¿no? De considerar que las mujeres mayores pues ya no cumplían ningún papel dentro del cuerpo social y entonces había que buscar la manera de hacerlas. Claro. Otra cosa que me gusta mucho de la novela es, si bien es una ficción, sí recurre a muchos datos históricos, ¿no? O sea, para que se cree el contexto necesario para que el lector lo comprenda, pero que, digamos, no entorpece la lectura. Creo que una de las fallas que yo encuentro en muchas novelas históricas es que en vez de centrarse en la narrativa y en la historia, son más como una colección de datos, ¿sabes? En el que de repente están mencionando una cosa como para que tengas un contexto general del momento en el que está sucediendo, pero se alargan a hacer una lista, ¿no? Creo que en el aspecto de Ana, hay estas introducciones de elementos, pero que te ayudan sin entorpecer la lectura, ¿no? O sea, tú vas poco a poco sintiendo el momento en el que están, los lugares en los que están pasando y todo esto. Entonces me gustaría saber para ti también sobre cómo ha sido crear universo en el que sucede esta Alemania en ese momento y cómo ha sido también explorar, pues digamos, como que el mundo germano, ¿no? Porque creo que entre el desconocido y el menos ya está hay una intención de ver en ese país y en esa cultura. Sí, pues fue realmente un trabajo arduo, ¿no? Porque a diferencia de lo que es la Segunda Guerra Mundial, que pues es esta gesta que tenemos siempre presente, que todo el tiempo pues están apareciendo documentos, películas, documentales, libros y un montón de material, siempre hablando pues de las distintas batallas de la guerra, los distintos escenarios donde se libró. Este libro pues está situado en un tiempo bastante anterior, ¿no? Y por la misma distancia que existe entre pues, nuestra cultura y la cultura alemana, pues es poca la información que hay al respecto, ¿no? Así que sí fue un trabajo arduo el buscar información acerca del contexto histórico, acerca, por ejemplo, de la relación que existía entre eh, los distintos líderes de cada uno de las regiones de Alemania, ¿no? Entonces no eran una sola nación, sino que pues había pequeños reinos, digamos, cada quien con su distinto representante, ¿no? Que podía ser, como en el caso de la ciudad en la cual sucede esto, un príncipe obispo, en otras era pues que un margrave, en otras era que un duque, etcétera, etcétera, ¿no? Un contexto bastante enrevesado y pues
al momento de escribir la novela justamente no quería que se convirtiese pues en un documento más de carácter histórico, ¿no? Que dijera, ah, mira, este personaje hizo tal cosa, es hijo de tales personas, reinó durante tanto tiempo. Pensé que eso pues iba justamente a quitarle a la novela la tensión con la cual quería narrarla. Así que lo que hice pues fue solamente dejar por ahí los nombres, dar solamente algunos datos y pues dejarle al lector la tarea, ¿no? De que en caso de que quisieras conocer más sobre estos personajes que aparecen aludidos, pues investigara por su cuenta, ¿no? Porque a final de cuentas, pues resultaría raro que en el contexto histórico en el cual viven estos personajes se pusieran a hablar acerca de ellos, ¿no? Es como si nosotros en este momento mencionamos, qué sé yo, a López Obrador, pues no es necesario que nos pongamos a explicar quién es, ¿no? Porque es parte de nuestro presente. Por ello, pues ahí se habla, por ejemplo, del rey Carlos V, sin que se pongan a explicar quién es, ¿no? O cuál era su papel, porque pues en ese entonces ellos lo sabían perfectamente. Y pues esta cuestión de que los dos libros estén situados en Alemania, que los dos hablen de Alemania, pues considero que fue más bien una cosa fortuita, ¿no? No fue algo buscado intencionadamente, pero pues sí hubo por ahí eh, cierta, ¿cómo decirlo? Sí influyó un poco, ¿no? El hecho de haber escrito el libro anterior, El desconocido del Meno, justamente que nombra este río, cuando yo tengo la idea acerca de escribir esta otra novela, cuando me surge la idea, eh, el texto que leí cuando se me ocurrió escribir Anna Thalberg es un libro de Carl Sagan, donde habla de esta cuestión de la cacería de brujas, ¿no? El mundo y sus demonios, y ahí pues nombra esta ciudad en la cual suceden los hechos, Würzburg, en el sur de Alemania, y pues cuando busco un mapa para ver dónde está la ciudad, me doy cuenta que el mismo río que mencioné en el otro libro también pasa por esa ciudad, ¿no? Así que digamos que ahí fue parte de las razones por las cuales decidí, pues sí, escribir respecto a esto, porque pues había ahí una cosa que a mí me estaba diciendo que podía seguir por allí, ¿no? Digamos que fue como un caso de serendipia que decidí pues sacar adelante. Creo que me interesa de lo que señalaste y que también tiene que ver un poco con el aspecto de la superstición, ¿no? Ahorita señalabas que la idea era también que toda la novela mantuviera una tensión y creo que esa tensión se logra y se entiende todavía mucho más cuando lees la novela en voz alta, ¿no? Porque creo que tiene un tono de oralidad bastante fuerte y que esto mismo ayuda como que puedas comprender todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque creo que en la lectura, cuando aparecen estos diálogos dislocados, digamos, de la misma narrativa, cuando lo vas leyendo en voz alta, que además tiene así un ritmo súper precioso, creo que vas comprendiendo mucho mejor qué es lo que pasa, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco para ti también el aspecto de la narrativa oral, la importancia que tiene ahorita como la tenía en aquellos momentos, porque aquellos momentos era la forma en la que se podía comunicar los hechos, ¿no? Ahorita mismo también cómo fue retomar esa oralidad, porque creo que sí hay algo de ello ahí. Sí, incluso pues en algún pasaje de la novela se nombra esto, ¿no? Cómo la gente se reunía en las plazas de las aldeas a escuchar al pregonero hablar sobre los distintos juicios de brujas que están teniendo lugar en otros pueblos, ¿no? Así que pues sí, la forma oral pues era la única manera en la cual toda esta gente, muchos de ellos pues analfabetas obviamente, porque pues la imprenta apenas estaba iniciando, ¿no? Parte de esta cuestión de la revolución llevada a cabo por la imprenta, pues tiene que ver justamente con este mismo contexto histórico, ¿no? Con Lutero que quiere traducir la Biblia y que todo el mundo se pueda acercar a ella, pero pues resulta que la Biblia está en alemán, pero los alemanes son analfabetas y no saben leerlo, ¿no? Y entonces hay que educarlos y pues entonces ya se puede empezar a hablar de una cultura escrita que alcanza a todos los estratos de la población. Pero eso es algo que pues en el contexto de la novela todavía está a varias décadas de distancia, ¿no? Así que pues sí, la oralidad es muy importante en la obra y pues si la oralidad es importante ahora mismo,
pues considero que sí, pero pues la verdad conozco muy poco acerca de cómo se esté desarrollando en estos momentos, ¿no? Si haya por ahí eh, alguien que se dedique justamente a tratar de revivir, por ejemplo, este tipo de pregoneros, de trovadores, para pues recuperar parte de esa cultura oral que tanto se ha perdido, ¿no? Y quizás pues este tipo de medios, como estamos ahorita charlando, pudieran ayudar mucho a ello, ¿no? Ujú. Alguien pues, pudiera reunir a un grupo de personas de manera virtual y pues ponerse a contar historias, ¿no? Ujú. Otra cosa que digamos, se enlaza un poquito con ese aspecto, digamos, también tiene que ver con las tensiones entre las mismas religiones, ¿no? Que se van desarrollando a lo largo de la novela. Creo que también es súper importante. Entonces también me gustaría que me comentaras un poquito más de esto, ¿no? O sea, cómo digamos, estas instituciones de poder también tuvieron un momento, digamos, como de auge, que ahorita también vemos que poco a poco va decayendo o incluso derrumbándose, ¿no? Ahí también cómo se ven estas cuestiones, pues valga, de poder en la actualidad y en tu novela principalmente. Sí, pues parte importante de los sucesos que tienen lugar en la novela tienen mucho que ver con esta cuestión. Por ahí pues aparece este personaje Albrecht Alcíbiades, que es llamado el Velator, que pues es un príncipe protestante justamente, ¿no? Que hace la guerra a la Iglesia Católica, que trata de apropiarse del obispado, pero luego ahí pues le hacen frente, lo derrotan, se une a Carlos, luego lo vuelve a traicionar y acaba al final huyendo hacia Francia, ¿no? Así que digamos que es parte del contexto de la novela y parte de lo que traté de pues meter ahí de manera un poco subrepticia el hecho de sostener eso mismo, ¿no? Que en este mismo caldo de cultivo de la lucha de confesiones religiosas, pues es parte de lo que motivaba toda esta cacería, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo del hombre que es quemado por que creen que es un hombre lobo, pues hay por ahí una mención de que el fuego se prendió con su Biblia luterana, ¿no? Uh-huh. O sea, como que también ahí está detrás toda esta cuestión de la reforma protestante como pues causante de muchos de los sucesos que tienen lugar allí, ¿no? También, por ejemplo, la madre del padre confesor, que pues parece que se volvió loca luego de haber escuchado justamente a un predicador protestante, pues también ahí aparece clérigo lanzando por ahí soflamas en contra de la Iglesia Católica, y pues supuestamente eso es lo que provoca su locura, ¿no? Y luego la posterior búsqueda del hijo justamente de pelear contra el maligno, y pues también él con sus propias visiones, ¿no? Así que pues la verdad es que esta cuestión de la lucha entre facciones religiosas pues fue eh, bastante atroz en Alemania. Sabemos que parte de la razón por la cual Alemania se unifica tan tarde, pues tiene que ver también con esta misma cuestión de la lucha religiosa, de la paz que se alcanza en el cual cada uno de estos príncipes puede decidir su religión y pues aquellos que son sus súbditos tienen que o tomarla o irse a otra parte. Es decir, que sí fue pues muy, muy importante, ¿no? Para la manera en la cual la nación se desarrolla, y pues en nuestros tiempos sigue siendo eh, algo, algo que sigue actuando, ¿no? Quizás ya no vemos pues estos enfrentamientos directos entre los representantes de las religiones, que más bien pues se reúnen, se toman la foto, dicen que todos tenemos que trabajar por la paz y todo eso, pero pues vemos por el contrario a los creyentes sí destruyéndose, ¿no? Todavía, sobre todo en lugares como África, donde los atentados terroristas motivados por cuestiones religiosas pues son cosa de todos los días. Uh-huh. Bueno, ya es para terminar, me gustaría saber un poco también, ahora sí, ya remitiendo la pregunta básica, pues cómo te sientes, ¿no? Al ganar el Achar con tu primera novela y qué significa para ti.
pues me siento muy, muy, muy feliz, ¿no? Muy honrado de haber sido elegido como ganador, y pues para mí representa pues un aliciente, ¿no? Para seguir escribiendo. El hecho de sentir que realmente lo que escribo tiene un valor, que puede tener un valor para otros, pues es bastante motivador, ¿no? Para continuar por esta senda. Muy bien, ya sería todo. Muchísimas gracias y en serio, qué gran novela, me gustó muchísimo. Nada más se lee así súper rápido. Está muy, muy padre. Muchas gracias. Nos vemos después. Hasta luego.